días, ¿cómo están? ¿Bien? Yo le invito para que se ponga sobre sus pies. Salude al que tenga al lado, a la derecha, a la izquierda. Denle la bienvenida. Bienvenido a la casa de Dios, amén. Levante sus manos al cielo, cierre sus ojos. Le vamos a dar la bienvenida al Espíritu Santo en esta mañana. Señor, te damos la bienvenida a este lugar, Señor, a esta tu iglesia. Señor, hoy como hermanos, como cuerpo en Cristo que somos, como personas que entendemos que lo más importante eres tú, Señor, que por eso sacamos el día domingo, Señor, para venir a congregarnos, a aprender de tu palabra, Señor. Señor, te pedimos que en esta mañana seas tú manifestándote de una manera especial y diferente. Señor, yo no conozco la necesidad de cada familia, de cada hermano que hay en este lugar, Señor, pero sí conozco un Dios que todo lo puede. Conozco un Dios que por amor a nosotros entregó a su Hijo, a su único Hijo, a que muriera en una cruz por usted y por mí. Así que no hay pecado, no hay error que el enemigo en esta mañana pueda venir a señalarle, a enrostrarle y a recordarle su error, su pasado, porque ya quedó clavado en la cruz del Calvario. Y hoy usted y yo somos unas nuevas criaturas, redimidos y perdonados, justificados delante del Señor. Y declaramos que somos tierra fértil para lo que tú tienes preparado en esta mañana para mí. Dígale al Señor: Señor, dispongo mi corazón, mi alma y mi cuerpo para la palabra que vas a sembrar en mi corazón. Declaro que no soy tierra árida, soy tierra fértil, y que más que oidor de la palabra, me convertiré en un hacedor de la palabra, alguien que pone por obra las escrituras, que va a empezar, Padre Celestial, a hablar menos y a hacer más, que nuestros hechos compaginen con nuestras palabras, que nuestros actos de amor, de entrega, de santidad compagine con lo que sale de mi boca. Declaramos, Señor, que vienen palabras de vida, de bendición, y que hay un milagro preparado para nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dele ese fuerte aplauso al Señor. Tome su lugar. ¿Cómo están? ¿Bien? Yo también, gracias. ¿A poco ya mañana nace Isaac? Entonces ya se acabaron las vacaciones. Otra vez a trasnochar. Bueno, y hablando de Isaac, hoy vamos a hablar de los hijos, ¿no? Pues, hablando de los hijos, voy a hablar de las tormentas. ¿Cierto que sí? Algo parecido, ¿no? Y esta serie que hemos empezado, Mi presencia siempre irá contigo, va muy ligada a lo que es la vida del ser humano y del creyente y del cristiano, ¿cierto? En donde la Biblia dice: no importa lo que esté pasando, mi presencia siempre irá contigo. Y hoy me corresponde a mí un tema muy, muy chévere, muy importante, que son las tormentas. ¿Cuántos han tenido tormentas en su vida? Amén. Y el que no levantó la mano debe estar pasando una. Y el que no quiera levantar la mano debe que ser que ya pasó un tsunami. Pero todos hemos pasado por huracanes, tormentas, vientos contrarios. Hemos pasado por momentos en donde usted cree que tiene el Cristo de espalda, ¿cierto que sí? En donde todo le sale mal. Todo, ¿cierto que sí? Todos hemos pasado por esos tiempos. Y cuando hay un huracán y los noticieros cubren los desastres que ocasionó, las inundaciones y demás, las pérdidas son monetarias, son multimillonarias, tanto para las personas como para un gobierno. Pero nunca nos muestran o nos enseñan los beneficios de una tormenta. ¿Quién puede imaginarse que una tormenta pueda tener beneficios? ¿Cierto que sí? Y siempre que hay un huracán y todo eso, uno dice:
tan feo todo, pero debe haber algo bonito. ¿Sabe? Cuando hace unos 2 años estaba viviendo yo en la Florida, y justo cuando yo estaba en ese tiempo viviendo por ahí, hubo una alerta roja de un huracán, no me acuerdo cómo se llama, pero iba a pasar. Y yo veía cómo las personas toman la actitud en medio de una tormenta. Se agota el agua, se agota la gasolina, la comida, la gente entra en pánico. El país está de alguna manera diseñado para refugios para las personas, y se entra en una zozobra porque los daños que puede ocasionar una tormenta son millonarios. Se pierde plata, bienes, vidas. Entonces es un país que está preparado para la tormenta. Y yo veía, hay cosas en la vida que nosotros los cristianos no estamos preparados para algunas tormentas, pero tampoco sabemos los beneficios que las tormentas tienen en nuestra vida. Y yo investigué, yo no soy ni los que estudian el clima ni nada de eso, pero me gusta estudiar. Y dice que uno de los beneficios de la tormenta es: nutren a las tierras desesperadas por un poco de agua y pueden acabar sequías. Excelente, ¿cierto? Es muy bonito, pero pues qué feo es cuando le toca a uno la tormenta. Lo segundo es que combaten las bacterias y ayudan a que la vida reaparezca. Resulta que los huracanes y las tormentas provocan un movimiento en el mar, y a través de ese movimiento las mareas rojas se remueven. La marea roja es el agua muerta. Entonces los huracanes y las tormentas hacen que eso se mueva. Otro beneficio. Tercero, reparten el calor por todo el planeta. ¿Cierto que sí? El planeta se auxilia a los huracanes para equilibrar la temperatura entre los polos y entre la línea ecuatorial. Entonces es un beneficio que tal vez en medio de la tormenta uno no ve, pero son beneficios. Y este cuarto me pareció interesante. Sin tormentas, las islas Barrera se hundirían. No tenía ni idea que eso existía, pero se hundiría. O sea, por causa de un huracán hay vida en otro lado. Y la última, florecen la vida vegetal y animal. Son beneficios que solo se ven después de la tormenta. Y hay beneficios en nuestra vida, así como los hay en lo que acabamos de leer, para su vida y para mi vida, que solo se van a ver después de que usted pase una tormenta. No le huya a la tormenta. La tormenta es inevitable en nuestra vida. Se nos vendió un evangelio en donde conviértase a Jesús y todo va a ser happy, happy, happy. Y le vendieron un falso evangelio. La Biblia dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero tranquilos, yo ya vencí el mundo. Pero igual nos toca seguir viviendo en el mundo, ¿cierto? Igual nos toca seguir cogiendo bus, transporte, trabajando, perdiendo, ganando, ¿cierto que sí? Teniendo fallidos intentos. Somos del mundo. Entonces las tormentas de nuestra vida, presentes y futuras, pueden presentarnos grandes retos y oportunidades para crecer. ¿Cuántos de los que estamos aquí quieren crecer? Amén. Tiene que entrar en la tormenta, porque es una muy buena oportunidad para crecer y madurar. El cristiano maduro es aquel que ha afrontado las tormentas, quien toma el bote y zarpa la tormenta. El cristiano inmaduro, o el que tal vez no se ha convertido y le da miedo todavía entregarle su vida al Señor, es aquel que todavía tiene el bote amarrado a su muelle y no ha querido salir, y está simplemente como un espectador, mirando las tormentas desde la orilla, mirando lo que el mar hace y deshace, pero jamás ha tenido la fe y la valentía para afrontar la tormenta. Porque a través de la tormenta usted y yo vamos a crecer y vamos a aprender muchísimas cosas. Y hay gran diferencia en qué tipo de tormenta usted hoy se encuentra. No todo es del diablo, ¿sí sabía? Hay gente que ve al diablo en todo lado. Y va a la casa de demonios, porque ve demonios aquí, que la iglesia tiene el color negro, que el mundo está mal aquí por eso. Y empiezan a ver diablos, demonios por todo lado, ¿cierto que sí? Y no han podido ni cazarlos de su propia vida, pero son expertos en cazarlos de los demás. Y adjudican todo lo malo al diablo y todo lo bueno a Dios. Entonces, si está pasando un momento económico malo, el diablo tocó las finanzas.
Y esto no es así. A veces creen que esto es como el Barça y el Real Madrid. Uno gana y el otro pierde, ¿cierto? El Real Madrid es el diablo y el Barça es Dios. ¿Sí me van a entender? Creen que es así la vida. Y el cristiano, a todas sus malas decisiones, quiere echarle la culpa al diablo. La tormenta es culpa del diablo. Pero hoy usted y yo vamos a aprender de dónde vienen nuestras tormentas, porque hay tormentas que son enviadas directamente del cielo. Amén. Así que acompáñenme a la Biblia, el libro de Jonás, capítulo 1 en adelante. Habla de Jonás. Creo que todos hemos escuchado hablar de Jonás, los que hemos crecido en una escuela dominical, ¿cierto? El gran pez y todo eso. Y si no, se lo invito para que, saliendo de este lugar, estudie la vida de Jonás. Son solo 4 capítulos, la vida del profeta Jonás. La versión que voy a leer está en la versión Dios habla hoy. Es una versión más sencilla porque estamos hablando en un lenguaje náutico, botes, tormentas. Y creo que es la que es más sencillo para entender lo que hoy queremos aprender de la palabra. Amén. El Señor se dirigió a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: anda, vete a la gran ciudad de Nínive y anuncia que voy a destruirla, porque hasta mí ha llegado la noticia de su maldad. Pero Jonás, en lugar de obedecer, trató de huir del Señor y se fue al puerto de Jope, donde encontró un barco que estaba a punto de salir para Tarsis. Entonces compró pasaje y se embarcó para ir allá. Pero el Señor, escuche bien, verso 4, el Señor hizo que soplara un viento muy fuerte y se levantó en alta mar una tempestad tan violenta que parecía que el barco se iba a hacer pedazos. Los marineros estaban llenos de miedo y cada uno invocaba a su Dios, por fin, para aligerar el barco. Echaron toda la carga al mar y Jonás, mientras tanto, había bajado a la bodega del barco y allí se había quedado profundamente dormido. Entonces el capitán fue a donde estaba Jonás y le dijo: ¿qué haces tú ahí, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Tal vez quería ocuparse de nosotros y nos ponga a salvo. Entre tanto, los marineros se decían unos a otros: vamos a echar suertes para ver quién tiene la culpa de esta desgracia. Echaron pues suertes y Jonás resultó ser el culpable. Entonces le dijeron: dinos por qué nos ha venido esta desgracia. ¿Qué negocio te ha traído aquí? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué raza eres? Y Jonás les contestó: soy hebreo y rindo culto al Señor, el Dios del cielo, creador del mar y de la tierra. Jonás contó a los marineros que él estaba huyendo del Señor, y ellos, al oírlo y al ver que el mar se agitaba más y más, sintieron mucho miedo y le preguntaron: ¿por qué has hecho esto? ¿Qué podemos hacer contigo para que el mar se calme? Pues échenme al mar y el mar se calmará, contestó Jonás. Yo sé bien que soy el culpable de que esta tremenda tempestad se les haya venido encima. Los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas para acercarse a la tierra, pero no lo lograron, porque el mar se embravecía cada vez más. Verso 14. Entonces clamaron al Señor y le dijeron: Señor, no nos dejes morir por culpa de este hombre, y si es inocente, no nos hagas responsables de su muerte, porque tú, Señor, actúas según tu voluntad. Dicho esto, echaron a Jonás al mar y el mar se calmó. Al verlo, los marineros sintieron una profunda reverencia por el Señor y le ofrecieron un sacrificio y le hicieron promesas. Mire esta historia. Hombres que ni eran creyentes, al ver la tempestad se convirtieron, ¿cierto que sí? Empezaron a orar cada uno a sus dioses porque no entendía lo que estaba pasando, y entre más oraban a sus dioses, el mar más se embravecía. Pero había un hombre durmiendo llamado Jonás que estaba tratando de huir de la presencia del Señor. Quiero hablarles de que la desobediencia de Jonás ocasionó que se levantara una gran tormenta. Y mire el caos que causa Jonás por estar fuera de la voluntad de Dios. ¿Cierto que sí? Por no hacer caso, por no sujetarse. Y activa a un Dios que él no conoce.
Jonás tenía el concepto, como muchos de nosotros, de un Dios amoroso, ¿cierto que sí? Que perdona. Ay, eso no importa, vaya, revuélquese en el mundo, que finalmente Dios es amor y Dios lo va a recoger y lo va a abrazar. Ese es el Dios que conocía Jonás. Pero a causa de su desobediencia activó otro Dios que él no conocía. Un Dios que es capaz de traer una tormenta y hacer que te echen al mar y que te traiga un gran pez. Y ese fue el Dios que activó Jonás. Todos estamos en esta vida expuestos a problemas, ¿cierto que sí? Enfermedades, deudas, lo que sea. Pero si ha visto ese tipo de personas que están en una enfermedad, Dios las sana y entran en otra y otra y otra y otra y otra. Que están en una deuda y entran y salen de una para una peor, y dele, y gente que cada vez está más llevada. ¿Sí los ha visto? Y Dios hace un stop en el camino y les dice: tenían que haber hecho caso, o prácticamente te está empujando a algo que debías haber hecho antes y no lo hiciste porque estás huyendo de la presencia del Señor. Así que todos esos problemas repetitivos que has tenido, no va a acabar esa cadena de problemas hasta que no obedezcas al Señor. Y esto es lo que estaba pasando en la vida de Jonás. Por ejemplo, la desobediencia de Jonás afectó a las personas de su alrededor. ¿Qué culpa tenía el dueño del barco? Era un hombre que no estaba en pecado. Era un hombre como muchos de los que estamos aquí, que salen a trabajar, a buscar su provisión. Tenía empleados, tenía facturas que pagar, nóminas que pagar, tenía mercancía que llevar. Y mire lo que causa Jonás en la barca de este hombre. Hace que echen cosas por la borda porque no sabían qué hacer. Su barco estaba a punto de partirse, porque la Biblia dice que estaba a punto de partirse. Y mientras tanto, el dormilón en la bodega del barco. ¿Sabe cómo usted identifica a esas personas que son Jonás? Cuando usted está pasando una tormenta, cuando no están con usted en medio de la tormenta. Mientras que usted está pasando una tormenta, usted está durmiendo. No le importa nada, como la actitud que tuvo Jonás. Papi, que estás aquí, papi sacerdote, que estás aquí, yo les hablo a ustedes. No permitas que tus hijos vivan en desobediencia. ¿Qué importa si pierde popularidad? ¿Qué importa si no eres un papi fashion o cool o nice? ¿Cierto? ¿Qué importa? Cuando permites que tus hijos entren a tu casa, que se supone que es una casa santa, permiten que entren con su novia a su cuarto, se cierren, tengan relaciones sexuales, que tu casa sea un lugar para consumir droga, alcohol, pornografía, estás subiendo a un Jonás, y por culpa de tu hijo se está ahogando tu barco, que es tu familia. Por culpa de tener un Jonás. No permitas que mientras que tus hijos estén bajo tu techo, hagan lo que quieran. Porque por causa de su pecado estás hundiendo la barca de tu familia, hijo que estás aquí. Amén. Tienes que cuidar quién entra en tu nave. Tienes que cuidar quién entra en tu entorno, en tu hogar. No preste tus oídos al chisme. ¿Sabe? Cuando usted entra, venga, yo le voy a contar algo. No es para chismear, es para orar. No permita, sáquelos, patíelos, mándelos para otro lado. Ese tipo de cosas contaminan tu barca y hacen que entre un Jonás y hunda toda tu familia, tus sentimientos, tus emociones y hasta tu propia creencia. La Biblia dice que el chisme y la murmuración es igual a la lepra. ¿Y sabe qué pasa con la lepra? María habló en contra de Moisés. No le parecía que Moisés se tenía que meter con una negrita y lo criticaron. Tan metido, ¿sí o no? Finalmente, ¿quién se va a acostar con ella? ¿María o Moisés? Con que le guste a uno, ¿cierto? Hay veces que sí, esta muchacha no me gusta para usted. ¿Se acuerda cuando yo me iba a casar con Lady? Hubo una cadena de oración que se levantó que porque ella no iba a ser mi esposa. Y que no se iba a casar, y que no. Y yo decía, pero tan sapos. ni porque ellas son las que nos fueran a mantener a nosotros. ¿Cierto que sí? Y ese tipo de chismes que se presentan en los pasillos, no solo en una iglesia, sino en la familia, en la empresa, entre amigos, eso hace que su barca se deteriore.
y se pueda partir y hundir. Y la lepra, habla la Biblia que con los leprosos los aislaban porque es una enfermedad terminal que no tiene cura. La lepra no tiene cura, el chismoso tampoco, por eso los aíslan. ¿Estoy haciendo entender? Para que no contamine a los demás. Cuando usted permite todo ese tipo de cosas en su vida, en su entorno, en su nave, en su barca, hacen que su barca se deteriore y empiece a hundirse por culpa de un Jonás. Tal vez usted es una mujer, un hombre de oración. Tal vez usted es un papá que da ejemplo, se comporta como dice la Biblia, ama, respeta a su familia, pero su hijo no se está sujetando y por esa grieta que está haciendo su barca se va a hundir. Mientras que esté en mi techo, se hace lo que yo diga. Así me decían en la casa. Hay un montón de Jonás allá afuera buscando dónde entrar y venir y traer todos sus caos y sus tormentas. Usted verá si lo deja subir. La desobediencia de Jonás hace que él se vuelva un hacedor de tormentas. Donde llega, todo sale mal. ¿Sabe usted ese tipo de gente? Présteme el carro, lo estrellan. Cuídeme la casa, se quema. Cuídeme el perro, se ahoga. Cuídeme la suegra, la devuelve. ¿Cierto que sí? Donde llega, todo le sale mal. Y a veces nosotros depositamos en ese tipo de personas lo que nos ha costado por años esfuerzo, trabajo y finanzas. Y en cuestión de segundos se van por la borda. Porque estamos dejando nuestras cosas, lo que nos ha costado, en manos de Jonás, que no le ha costado y que está tratando de huir de la presencia del Señor. Amén. Nosotros los cristianos tenemos que ser personas que donde lleguemos cambiemos el clima, la atmósfera. Ser hombres y mujeres que donde lleguen hablen palabras de vida y no de muerte, de bendición, no de maldición, de riqueza, no de pobreza. Que cuando nosotros lleguemos a un lugar, las puertas se nos sean abiertas, que la gente nos busque para que hagamos negocios con ellos. Amén. ¿Sabe que hay gente en este momento que todavía no han abierto empresas y a partir de hoy, en el nombre de Jesús, van a abrir empresas? No solo aquí. Y van a proveer empleo para usted que tal vez no tiene. Y ese señor no sabe para qué va a abrir esa empresa. Lo que él no sabe es que es por usted. Y van a empezar a entregarle negocios y cosas que usted ni se imagina. ¿Por qué? Porque está trabajando con los vientos a favor y no en contra. Cuando usted trabaja con los vientos a favor y no en contra, llega más rápido a puerto seguro. Rema a favor del viento, navega mucho mejor. Pero si usted está en este momento navegando en contra de la corriente, como Jonás, vamos a empezar a ver cómo Dios direcciona al que no obedece. Seguimos leyendo la historia de Jonás. En el capítulo 3, no lo voy a leer. Jonás, finalmente, después de que lo tiran por la borda, ¿cierto? El Señor manda un gran pez. La Biblia no dice que es una ballena, pero yo no conozco otro gran pez que no sea una ballena. Entonces digamos que es una ballena. Y manda una ballena y se lo come. La Biblia dice que duró 3 días y 3 noches dentro de este gran pez. Y cuando él está dentro de ese gran pez, empieza un clamor, un ruego de misericordia, de amor, ¿cierto? Hablándole al Señor. Decía: Señor, lo único que anhelo es volver a salir por donde entré. No quiero salir por otro lado. Y empieza a clamarle a Dios con misericordia, hasta que el Señor decide y da la orden al pez que lo vuelva a escupir, ¿cierto? Y dice la Biblia en el capítulo 3: Dios volvió a hablarle a Jonás. Oiga, qué feo cuando Dios le vuelve a hablar a uno, ¿cierto que sí? Porque aquí ya está vomitado. Le hubiera ahorrado el vómito a la ballena. Y le dio esta orden: levántate, ve a la gran ciudad de Nínive, anúnciales el mensaje que voy a darte. ¿Cuántos vomitados sabemos aquí? Amén. Gente que le ha hablado. La segunda vez que Dios habla es la más dura, porque normalmente hueles a vómito. Y el vómito no se quita con los días, sino con los años, y el olor te va a seguir por años y años, porque duraste dentro de un gran pez 3 días, 3 noches.
Y qué feo cuando Dios lo vuelve a llamar a uno. La primera vez que Dios lo llama a uno es muy bonito, ¿cierto que sí? ¿Cuántos Dios los ha llamado? Te voy a bendecir, te vas a levantar, vas a ser de conquista. Dios es un pastor, un profeta, un líder, un evangelista. Y ¡guau! Y usted decide comprar un pasaje e irse para otro lado. Pero con Dios o se obedece o se obedece. Como trató de huir de la presencia del Señor, el Señor trabajó a favor de Jonás, mandó un gran pez que se lo comiera y después lo vomitara. Pero mire a Jonás. Jonás es un profeta de la Biblia. Cómo las las decisiones y las malas emociones y sentimientos le hacen una mala jugada, como a Pedro, como lo que hablamos hace 15 días en la enseñanza. En el capítulo 4, son solo 4 capítulos lo que habla la historia de Jonás. En el capítulo 4 dice que Jonás discute con Dios. ¿Cuántos de los que están aquí hemos discutido con Dios? Eso es lo peor que uno puede hacer. Siempre va a perder. Como cuando uno dice, voy a pelear con mi papá. Siempre uno va a pelear con el papá. Voy a pelear con mi jefe. Siempre va a pelear con el jefe. Así usted tenga la razón, usted va a perder. ¿Cierto que sí? Y le dice, Jonás se enojó muchísimo, pues no le gustó a Dios que hubiera perdonado a la gente de Nínive. ¿Sabe por qué? Porque Jonás quería ver realidad la profecía que Dios le había dado a través de él. ¿Cuál fue la profecía? Que iba a traer destrucción a causa de su pecado. Pero Dios en su amor y su misericordia perdonó a Nínive. Y esto no le gustó a Jonás. ¿Cuántos cristianos hay en este lugar todavía queriendo condenar, mirando los demonios de otro, cuando no ha podido ni cazarlos de usted mismo? ¿Cuánto cristiano hay en este lugar que coge la Biblia en vez de predicar? Es para coger a bibliazos la gente, en donde empieza a refutar, todo es del diablo, todo es del diablo. Ahí en la transmisión hay una persona que siempre que yo predico, que yo soy un hereje, que yo soy un mentiroso. Hable, que eso me da más popularidad. Que hablen, eso está bueno. Jesús fue famoso. Yo también quiero ser famoso por predicar el evangelio. Y la gente que coge la Biblia es para enseñar a los otros. Esto es del diablo, esto es del diablo, esto es del diablo. Yo quería que la profecía se cumpliera, destrucción total. ¿Y usted cree que Dios creó algo para destruirlo? Dios en su amor y su misericordia lo perdonó, y a Jonás no le gustó. Entonces habla la Biblia que Jonás tuvo una actitud muy fea. Cuando usted obedece y dice, ¡ah! ¿Se ha visto esa renegadera? Mucho cristiano, ¡ah! Entonces la Biblia dice que se fue apartado de Nínive a un monte y armó un cambuche con ramas y se sentó a ver la destrucción y a ver qué pasaba con Nínive. ¿Cierto que sí? Y dice la Biblia que en la noche el Señor hizo crecer una gran mata o un gran árbol, un gran fruto, y le proveyó sombra a Jonás. ¿Cierto? Claro, Jonás ahora sí estaba feliz. Ahorita estaba enojado, pero ahorita está feliz. Otra vez las emociones. Pero el mismo Dios hace que salga un gusano, se coma lo que él mismo creó y pase un viento y se lo lleve. Y ahora Jonás estaba bravo con Dios. Nada, hijo, y Dios le dice, ¿estás preocupado por una planta que no sembraste ni hiciste crecer? En una noche creció y en la otra se secó. ¿No crees que yo debo preocuparme y tener compasión por la ciudad de Nínive? En esta gran ciudad viven 120,000 personas que no saben qué hacer para salvarse, y hay muchos animales. Y usted me está recriminando a mí porque yo le quité una planta a través de un gusano. Si usted ha sentido a veces que Dios no lo usa, no se preocupe. Si usa un gusano, ¿por qué no lo va a usar a uno? ¿Cierto que sí? Dios es el Dios de las ballenas y de los gusanos, que puede hacer aparecer un gusano y una ballena si necesita corregir y direccionarte otra vez a tu dirección o al mandamiento que Él te mandó. Y hay tormentas en la vida, iglesia, que se pueden evadir si tan solo usted y yo obedecemos. La obediencia es en todo tiempo. Se ha visto que Él dice, yo le pegué por si las moscas. Usted hoy tiene que salir de este lugar, yo obedezco por si las moscas. De verdad, llegué allá, venga, ¿usted quién dijo que viniera? No, pero es que es mejor hacer caso. Bueno, listo, mejor. ¿Cierto que sí? Haga caso, sea metido, sea lambón. Eso es bueno. Eso no es tampoco tan malo. Ahora, ese es un tipo de tormenta lo cual nos enseña la Biblia.
Es una tormenta que ocasiona a Dios para direccionar a un hombre que está huyendo de la presencia de Dios. Con Dios se obedece o se obedece. Para cerrar este punto, yo escribí algo acá. Si Dios te da una orden, tienes que obedecer aunque no te guste, aunque no sientas, aunque estés cansado, aunque estés con temor, porque la obediencia trae bendición y abrirá las puertas de los cielos en todas las áreas de tu vida. ¿Quiere prosperidad financiera? Haga caso. ¿Quiere una mujer? Haga caso. ¿Quiere un novio? Haga caso. La obediencia abre las puertas de los cielos a favor suyo y a favor mío, a favor de nuestra iglesia y a favor de nuestra nación. Amén. Marcos 4:35. Déjenme, yo mojo la palabra. Dice: al anochecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: vamos al otro lado del lago. Vamos. Usted que es líder, usted que es papá, usted que es mamá, nunca diga vaya, haga. Usted, vamos. Usted es el primero que lo hace. Amén. Entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca en que ya estaba. Y también otras barcas lo acompañaban. En esto se desató una tormenta, otra vez, con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca de modo que se llenaba de agua. Pero Jesús se había dormido en la parte de atrás. Mire la diferencia. Apoyado sobre una almohada. No tengo ni idea de dónde sacó una almohada, pero había una almohada. Lo despertaron y le dijeron: maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Oiga, ¿cuántas veces usted Dios le ha reclamado así en medio de su tormenta? ¿Es que no ve o qué? No ve. ¿Cierto que sí? Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar: silencio, quédate quieto. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Después dijo Jesús a los discípulos: ¿por qué están asustados, niñitas? No, eso no dice la Biblia, pero ¿por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe? Oiga, eso sí es muy duro, ¿cierto? Como papá, usted que le enseñe, le diga, le muestre, le diga me pasó esto, y todavía los hijos no aprendan. Los discípulos habían caminado con Jesús, comido con Jesús, habían mirado los milagros de Jesús, y todavía Jesús les pregunta: ¿todavía no tienen fe? Vieron cómo resucité a un muerto y todavía no tienen fe. Ellos se llenaron de miedo y se preguntaban unos a otros: ¿quién será este? Que hasta el viento y el mar le obedecen. Mire, venían de un día largo de trabajo, ¿cierto que sí? Se desató una gran tormenta y Jesús estaba durmiendo. Mire la diferencia entre la primera historia que le conté y esta segunda. La primera tormenta fue enviada por Dios y la segunda por el diablo, porque quería descomunicarlos del propósito que los discípulos tenían. En cada situación involucra a un hombre durmiendo. En el primer hombre se encontraba en depresión y tratando de huir de la presencia del Señor. Entonces no podía descansar en paz porque había una tormenta que iba a ahogar. Pero la segunda era: el otro hombre dormía porque dentro del propósito de Dios, estaba dentro del propósito de Dios, y la tormenta que estaba acechando no iba a pasar nada. Mi pregunta es: ¿en qué clase de tormenta estás tú? Que hasta ni puedes descansar. La Biblia dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Sabe que hay problemas que a usted no le dejan dormir? Pero le quiero hacer una pregunta: ¿no durmiendo va a pagar el recibo? ¿No durmiendo va a pagar la deuda? Es más, le va a pasar algo en contra. Si no duerme, no va a tener energía, salud para levantarse a camellar duro y pagar la deuda. Hay tormentas en nuestra vida que lo que hay que hacer es tomar un descanso y dejar que Jesús actúe. Amén. Cuando estás dentro de la voluntad de Dios, no importa la tormenta, Dios va a trabajar a favor tuyo para que la tormenta sea con vientos a favor y no en contra. ¿Sabe que los discípulos vivieron muchas anécdotas en el agua con Jesús?
El agua es un elemento el cual Jesús usó para hacer milagros. ¿Cuál fue el primer milagro que hizo Jesús? Convertir el agua en vino. Excelente manera de empezar un ministerio, ¿cierto que sí? Y en una fiesta que estaban borrachos. Qué excelente. O sea, yo todavía no entiendo qué quería enseñar Jesús ahí, pero qué manera de empezar el ministerio. Resucitó muertos, liberó gente. Y dice la Biblia que estaba en una predicación, así como está ahorita. Mucha gente, más de 5,000. La gente tenía hambre, solo habían 5 panes y 2 peces. Se los trajeron, los bendijo, los multiplicó, los repartió y sobró. Y después les dije, listo, váyanse ustedes, yo los alcanzo. ¿Qué hizo Jesús ahí? Jesús estaba cansado. Y la Biblia dice que Jesús tuvo que apartarse a orar. Mire, sí es posible cansarse. Sí se cansa uno, sí se fatiga. Pero la mejor forma de recargar batería es por medio de la oración. Jesús estaba cansado. Jesús era hombre. Estaba cansado, todo el día predicando, todo el día hay gente, ore por mí, ore por mí, ore por mí, aquí, allá, caminando. Era un legendario. Ese hombre caminaba montañas, subía, de todo. Y estaba fatigado, pero decide acercarse a la fuente que es su Padre, recargar baterías, y decide después ir al encuentro con sus discípulos. Y la Biblia dice que cuando llegó al encuentro con sus discípulos, los discípulos estaban remando con vientos en contra, estaban cansados, y eso ocasionó que lo confundieran con un fantasma. Y usted muchas veces, por estar haciendo las cosas en sus fuerzas, empieza a ver amenazas donde hay bendiciones, y empieza a confundir a Dios con un fantasma. Y cuando Él empieza a caminar sobre el agua, ellos todavía no creían que era Jesús. Y el incrédulo, si es usted, mande a que yo camine por el agua. Y mientras que Pedro enfocó su mirada en Jesús, caminó sobre el mar, se desenfocó y se hundió. No importa qué tormenta esté pasando, no se preocupe. Mientras que Jesús esté en su barca, el cosmos, el mar, los peces, las tormentas, todo lo que rodea su barca va a empezar a trabajar a favor suyo. No se preocupe, relájese, cómprese una buena almohada cuando salga de aquí. No hay para el arriendo, pero tengo una buena almohada, porque el Señor me va a dar descanso y sabiduría para que cuando me levante tenga las finanzas, los negocios, las puertas abiertas, y empezar a pagar deudas, empezar a invertir, empezar a hacer realidad mis sueños. Pero si eres Jonás, que estás durmiendo fuera de la voluntad de Dios, jamás vas a poder descansar. No se compre una almohada, cómprese un ladrillo para que no pueda coger el sueño. ¿Cierto que sí? La tormenta de los discípulos fue enviada por el diablo para desviarlos de la voluntad de Dios. ¿Cuántas tormentas el diablo te está enviando para desviarte de lo que realmente quiere para tu vida? ¿Cuántas tormentas? Y apenas, imagínense, una tormenta que envíe el diablo y que haya un Jonás. No, de Guatemala para Guatepeor se junta el hambre y las ganas de comer. La tormenta de Jonás fue enviada por Dios para dirigirlo a su vida. Tal vez hoy Dios le está hablando hoy por segunda vez, como le habló a Jonás. Tal vez aquí hay muchos vomitados, y los que hemos estado dentro del estómago de un gran pez, usted y yo sabemos a lo que yo me estoy hablando, cuando se trata de huir de la presencia de Dios. Y cuando Dios en su amor y su misericordia me habla por segunda vez, pero las consecuencias están en mi cuerpo, en mi vida, en mis actos y en mis acciones. Él quiere que usemos las herramientas para traer unos resultados milagrosos en nuestra vida. ¿Cuáles herramientas? Las herramientas que nos ha dado para navegar: la fe, la esperanza, el amor, la oración, la obediencia, la sabiduría, el Espíritu Santo, el sacerdocio. Todas esas herramientas Dios nos ha dado para llegar a puerto seguro. Pero por medio de la tormenta, que es tan grande, las olas vienen, el agua se mete y no logramos verlas, pero están ahí.
Y aunque los discípulos tenían la solución en el barco, no lo lograban ver porque estaban asustados, porque creían que el Goliat, la tormenta que tenían al frente, iba a ser más grande que el Señor que estaba durmiendo, que hace unas horas atrás multiplicó los panes y los peces, que unos días atrás levantó un muerto, que unos días atrás convirtió el agua en vino, que unos días atrás hizo un montón de milagros y que ellos vieron, y ahorita estaban asustados y no lograban ver que la solución la tenían en el barco. El diablo se encarga de que tú no veas las herramientas en el barco. ¿Para qué voy a la iglesia si eso no cambia? No, la iglesia no cambia, el que cambia es uno. ¿Para qué me congrego si finalmente Dios está en todas partes? Ese es el dicho más bobo que yo he escuchado. La Biblia dice: no dejen de congregarse como algunos lo tienen de costumbre. Y después de que usted tiene una costumbre, se le vuelve un hábito. Y después erradicar un hábito de su vida es tremendo. Trate de lograr un hábito en su vida. Llegue hoy a su casa y antes de entrar a la puerta, toque, así sea, un hábito bobo, toque así la puerta. Hágalo por 20 días y verá que usted por inercia, todos los días de su casa, abre la puerta y toca. Y ni sabe qué es lo que está haciendo. Así mismo es congregarse. Cuando usted permite una brecha en su barca y el no congregarse, después se le vuelve algo natural y empieza a huir de la presencia del Señor. Pero hoy yo le digo con todo el amor y de parte de Dios: hay una ballena al acecho por usted, y hay una iglesia que está dispuesta a direccionarlo para que se suba a la barca y haga lo correcto. Pero también está la iglesia para que le haga esto, vea, para que se lo trague el pez, para que pases 3 días, 3 noches, una temporada de tormentas, de jugos gástricos, de mucha popó y de mucha vaina que debe tener un animal por dentro. Y ruégale a Dios que salga donde entraste y no te saque por la parte de atrás. Y que aunque vas a llegar vomitado, oliendo feo, le vas a decir a Dios: esta vez sí voy a hacer caso. Y no te vas a poner a discutir con Dios. Amén. Póngase sobre sus pies. Quiero orar por sus vidas. No le reclame a Dios por las tormentas. ¿Sabe? Cuando empezamos esta serie, yo dije: tenemos que ponerle un nombre atractivo. Mi presencia siempre irá contigo. Porque realmente el objetivo de esta tormenta es: se viene una temporada de tormentas, de problemas, de angustias. Si lo vendemos así, no viene nadie. Van a ser 6 semanas en donde se le va a partir la barca. ¿Quién viene a culto así? Van a ir a enseñarnos, nos van a decir que hay tormentas. Entonces pónganle tu nombre: mi presencia siempre irá contigo. Se las adjudique a Dios, al mundo o a un ser inferior o al ser superior. Pero las tormentas en la vida siempre van a estar, siempre. Entonces nuestra oración debe cambiar. Señor, no envíes tormentas. No, Señor, ayúdame a ver las tormentas en la tormenta. Ayúdame a que mi familia y yo subamos a la barca. Ayúdame a que mi casa se vuelva una casa de Dios, una casa santa, en donde los hijos obedecen a sus padres, en donde mi casa no fue hecha para el adulterio y la fornicación, las drogas, la pornografía, mientras que esté en mi techo. Ya después, si usted quiere hacer locuras, hágalo techo para afuera. Pero mientras que esté en la casa de su papá, de su mamá, en la casa de Dios, obedecemos al Señor, por las buenas o por las ballenas. Con gusanos o sin gusanos, obedecemos a Dios. La tormenta siempre va a estar. Y normalmente nos han vendido la idea de que la tormenta, ay, se van a perder plata. ¿Cierto? Lo que acabamos de leer antes de empezar la prédica. Ay, el carro, la tormenta va a venir y va a destruir edificios. Pero yo le quiero decir, los beneficios: va a nutrir su tierra, va a dejar la esterilidad de su generación y va a empezar a ser fértil. Van a nacer pastores, líderes, evangelistas, gente de empresa, gente de finanzas, porque la tormenta se llevó algo y está nutriendo su nueva tierra.
Está sacando la sequía que hay en su corazón y en su vida. Va a salir toda bacteria, todo chisme, toda murmuración, toda maldición, y va a empezar a llegar vida a través de la limpieza que el Señor va a hacer. Van a repartir el calor por todo el planeta. ¿Qué quiere decir eso? Usted va a empezar a engendrar de aquí, los hombres, las mujeres, familias completas. Se acaba el divorcio, se acaba todo el asunto de que mi familia nunca ha logrado un matrimonio. Pues a raíz de esta tormenta se van a levantar papás, mamás con hogares duraderos y para toda la vida, en donde respete y prevalezca el hombre como cabeza, la mujer, los hijos se sujetan a sus padres. Ya no va a haber homosexualismo ni lesbianismo en su vida, porque hay una tormenta que se llevó todas esas bacterias, y hoy entra la idea original de Dios. Hay cosas que Dios tiene que eliminar, por eso permite las tormentas, para que florezca una nueva vida en usted, una nueva criatura. Amén. Así que cierre sus ojos. Señor, te damos gracias por las tormentas que hemos estado viviendo. Te doy gracias porque vas a traer paz en medio de ellas. Vamos a hacer uso de las herramientas que tú nos has dado. Pídele a Dios paz en medio de la tormenta. Pídele a Dios descanso en medio de la tormenta. No solucionas nada desvelándote. No solucionas nada llorando. El llanto, las lágrimas pueden consolarte unos minutos, unos segundos, tal vez unos días, pero con lágrimas no vas a solucionar nada. Levántate y afronta la tormenta, y vas a ver cómo Dios empieza a cambiar los vientos que eran en contra a tu favor. Cuando sentías que tu barca se hundía, el Señor hoy la florece, la saca, y empieza a alrededor de tu barca, lo empieza a usar a favor tuyo para que llegues a puerto. Vas a ver cómo se calma, vas a ver cómo el viento, que es el Espíritu Santo, te lleva, te conduce, te mete por el camino que es. Tal vez hay amenazas alrededor de tu barca, tal vez hayan amenazas para tu matrimonio, tal vez hay tiburones, hay hombres por ahí acechando a su marido, mujeres que están aquí. Tal vez hay animales grandes que quieren venir a atormentar su barca. Tal vez la droga quiere venir a tocar su familia. Tal vez la droga está tocando las puertas de su hogar. Hombre que está aquí, hombre que está aquí, a través de sus ojos, tal vez está gritando la barca de tu familia. No dejes por huir de la presencia de Dios. Mi presencia siempre irá contigo, siempre irá contigo. Ríndete ante el Señor y dile que no puedes más. Contra de la corriente. Te cansaste de remar en tus fuerzas, de hacerlo en tu intelecto, en tu capacidad, en tus fuerzas. Y pídele a Dios paz en medio de la tormenta. Paz. Padre, te damos gracias. Señor, gracias. Gracias porque sabemos que después de la tormenta vienen los beneficios más grandes para nuestra vida y para nuestras generaciones. Señor, aunque a veces no entendamos tal vez la muerte de un familiar, la enfermedad, la destrucción, tal vez no entendamos la maldad del mundo, tal vez no entendamos la injusticia de nuestro país, tal vez no entendamos el abandono de un papá, el abandono de una mamá, tal vez no entendamos por qué hay tanta maldad en el mundo. Tal vez no entendemos por qué la tormenta viene y toca a mi familia. Tal vez yo voy a la iglesia, soy diezmador, ofrendador, vivo en santidad, mi casa es una casa de Dios. No entiendo por qué la enfermedad toca mi hogar. Yo oro, Señor, yo me levanto de madrugada, yo busco tu rostro, trato de vivir una vida en santidad. ¿Y por qué la deuda llega a mi vida? No entiendo, Señor, pero lo que sí sé es que voy a usar las herramientas que tú has dado, que es la fe, la esperanza, el amor, la presencia tuya, y me vas a llevar a puerto seguro. Y cuando llegue a puerto seguro, Señor, miraré atrás
Miraré atrás y levantaré las manos al cielo, y saldrá de mi boca una adoración de gratitud por lo que logré pasar contigo. Mis fuerzas no lo he llegado hasta aquí solo. Gracias, Señor, porque vas delante nuestro y vamos a llegar a puerto seguro, porque tu presencia estará con nosotros. No te escondas de la presencia del Señor, te dice hoy. No te escondas de la presencia del Señor. No te escondas. Tal vez has recibido un llamado a través de un pastor, de un líder, de un profeta. Tal vez hace muchos años alguien te habló y te dijo que ibas a servirle. Tal vez el afán, las tormentas, los huracanes vinieron y se comieron esa palabra. Pero hoy el Señor te trae a memoria por segunda vez que no puedes huir de la presencia de Dios. Y hoy es un buen tiempo para que te reconcilies con Dios, para que te pongas a cuentas con Dios y le digas: no quiero seguir más huyendo de tu presencia. Por mi terquedad, mi necedad y mi pecado, mi casa se está hundiendo. Por mi pecado y mi terquedad, mis hijos se están perdiendo en el alcohol y en las drogas. Por mi pecado ya pagué las consecuencias. Tal vez ya murió alguien por culpa tuya. Tal vez tu familia en este momento está pasando necesidad financiera porque usted como hombre está mandando la provisión que Dios le da y la está dejando en una cantina o en una droga con otra mujer. Y hoy Dios te llama a cuentas y te dice: se va a hundir tu familia, se va a hundir tu barco si no direccionas la provisión que yo te he dado a favor de tu familia, a favor de tus hijos. Arrepiéntete, que Dios te va a perdonar y vas a conocer a ese Dios amoroso que también habla las Escrituras. Te honramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento un momento. Ahorita cuando el pastor Andrés nos hablaba sobre aquellas